Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto cada lunes estar dentro de sus hogares y que nos permitan hablar de estos temas jurídicos que son tan interesantes. Y seguramente ustedes tendrán algunas dudas que podrán ocupar, por supuesto, a nuestros invitados de honor, que son expertos en los temas y sobre todo tener un resultado fidedigno y que ustedes sepan que efectivamente lo que les están respondiendo es alguien que lo lleva a la experiencia y una autoridad dentro del Poder Judicial. Pues bueno, recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, en Hablando Derecho y en Twitter, en @habla_derecho, para que cualquier duda que ustedes tengan, aprovechen de verdad a nuestros invitados. Pues como siempre, es un gusto. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes. Isabel, muy buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar a nuestro auditorio. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están interesados en seguir aprendiendo de estos temas del ámbito jurídico, pues para tener una mejor noción de lo que son nuestros derechos y sobre todo poder ejercerlos, poder hacerlos valer ante las autoridades y que tengamos una mejor convivencia entre todos. Este día, esta tarde con nosotros vamos a tener un tema que yo sé que a todos siempre les llama la atención, que a veces se dicen cosas por ahí en la plática coloquial, pero que al final de cuentas no siempre tenemos bien preciso de qué se trata. Esta ocasión vamos a hablar del tema de alimentos, la pensión alimenticia. Así que, amigos, este es su programa Hablando Derecho. Comenzamos. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, que van a ver que es alguien muy preparada, que efectivamente nos va a hablar de este tema que a todos nos llama la atención y saber efectivamente esto de la pensión alimenticia, quién tiene derecho, qué es la pensión alimenticia, qué abarca la pensión alimenticia, que a veces pensamos que solo son los alimentos. Pero antes de presentarla, les quiero referir que van a existir unas maestrías dentro del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas de nuestro Poder Judicial, una maestría en medios alternos de solución de conflictos, así como una maestría en laboral. Empiezan en agosto, van a ser 4 semestres de 2 años, ojalá se den la oportunidad. Yo soy egresada de esta maestría de la primera generación, van a venir de verdad ponentes de alta calidad, personas que han escrito libros respecto a este tema, han sido maestros míos respecto a mediación y conciliación, que ahora sabemos que es un derecho humano y qué mejor que lo tengan de personas tan profesionales y que empezamos con estas maestrías ya en agosto. Entonces, el que tenga interés también puede meterse a la página del Poder Judicial, pjhidalgo.gov.mx, o bien llamar al 7179000 con la extensión del Instituto de Profesionalización. Y bueno, vamos a presentar a la invitada del día de hoy, como les decía, alguien muy experta, que sobre todo nos va a platicar de este tema de pensión alimenticia, quien es la jueza tercero de lo familiar de Pachuca, es la licenciada Erika Acuña Reyes. Bienvenida, jueza, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra Isabel, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir un ratito y platicar sobre un tema que es de gran relevancia e importancia para nosotros. Exactamente, pues muchas gracias por de verdad estar acá en el programa. Saúl, ¿cómo ves a nuestra invitada del día de hoy? Fabuloso, excelente, bienvenida, licenciada. Es un gusto tenerte en nuestro programa. Complemento tu información, maestría en Derecho Laboral, también inicia en el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Tribunal. También son 2 años y por favor, no lo dude porque son maestros de calidad. Y antes de entrar al tema de alimentos, los invito, amigos, a que presenciemos esta cápsula que nos dará una orientación acerca de este tema. Ser padre responsable es dar amor, tiempo y protección a los hijos, pero también es tener la responsabilidad de ofrecer vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta en todo tiempo. La manutención alimenticia es una herramienta importante contra el abuso infantil que vela por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y garantiza el cumplimiento de los derechos, donde tanto el padre como la madre tienen responsabilidades iguales. La Ley para la Familia del Estado de Hidalgo señala que la obligación de dar alimentos deriva del matrimonio, del concubinato, del parentesco, consanguinidad, adopción y por disposiciones de la ley, por lo cual el derecho a recibir alimento no es renunciable ni puede ser objeto de transición. En el caso en que el progenitor de los menores no radique en el país, esto no es impedimento para establecer una pensión,
ya que existen organismos como la Secretaría de Relaciones Exteriores que son auxiliares para promover y dar seguimiento a esta. La condición para solicitar una pensión alimenticia es que los hijos deben ser menores a 18 años y vivir en México. En el caso en el que el acreedor o acreedora alimenticia no vivan en México, es importante proporcionar la dirección donde las autoridades del otro país puedan localizarlo. Pues ya vamos a entrar con el tema de pensión alimenticia aquí con la licenciada Erika Acuña Reyes, quien es jueza del tercero familiar de Pachuca. Y vamos a hablar, licenciada, si me permite la jueza, ¿qué abarca la pensión alimenticia? Para empezar, ¿qué es? ¿No? Que a veces hay mucha confusión respecto al tema. Muchas gracias, maestra Isabel. Pues sí, efectivamente hay muchas hipótesis respecto a este tema y todo el mundo hablamos de él, pero aquí lo importante es referir que la pensión alimenticia en sí la consideramos como el derecho a recibir alimentos como tal, entendiendo los alimentos no solamente como lo es la palabra, sino en un ámbito más amplio. Esto es lo mínimo indispensable para el sustento, para la habitación, el vestido, la asistencia médica y en su caso también los gastos de parto y de embarazo en su caso. También tiene otros rubros que debe de comprender, esto es la pensión alimenticia para personas que son incapaces o que se encuentran en estado de interdicción, también pretende lograr lo indispensable o lo mínimo indispensable para su desarrollo, su habilitación o rehabilitación. También los alimentos para el caso de lo que son los adultos mayores, bueno, también incorpora lo que es la atención geriátrica y bueno, en su caso también un deudor alimentista pues puede incorporarlo integrarlo a la familia para efecto de cubrir con ese derecho o más bien con esa obligación de proporcionar alimentos. No, pues es súper amplio, ¿no? Como a veces se piensa, como bien lo refiere, que nada más es la comida y pues cuestiones de salud, cuestiones de educación y ver todas las personas que tienen derecho al mismo, ¿no? Que a veces solamente se piensa que son los menores, ¿no, Saúl? Esta plática introductoria que nos ha dado la jueza nos indica entonces que, contrario a lo que a veces se piensa afuera, pues no nada más se trata de alimentos para niños. Claro. Lo estableció bien, pueden ser menores, los hijos de los deudores alimentarios, pueden ser incluso adultos mayores que por sus condiciones requieran de ese apoyo o personas en estado de interdicción, o sea, que tienen alguna incapacidad. Bueno, entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿de dónde nace esa obligación? Porque a tantas personas, ¿de dónde nace esa obligación? Efectivamente, maestro, la obligación de los alimentos nace pues del matrimonio, del concubinato, de la adopción, del parentesco por consanguinidad y en algunos casos por disposición de la propia ley. Es decir, con estas referencias, licenciada, ¿la cónyuge también tiene derecho a alimentos? Así es, en determinados casos y cuestiones, en hipótesis específicas. Es importante establecer, maestro, cada hipótesis es diferente, cada asunto es diferente. En algunas cuestiones en donde la cónyuge efectivamente requiere alimentos, también se le pueden proporcionar porque ella se encuentra incapacitada, porque por alguna cuestión en específico, porque se haya dedicado preponderantemente al hogar, a la educación de los hijos. Entonces, de acuerdo a las condiciones, también ella tiene derecho a ser protegida a través de la pensión alimenticia o de, como lo menciona la ley, los alimentos. ¿Y cuáles son las características de estos alimentos? Muy bien. Mire, maestra, las características de los alimentos básicamente y primordialmente es que son personales, o sea, personalísimos, no son transferibles, es decir, no puedo pasar mi derecho de pensión alimenticia a otra persona. Claro. Por una de las partes, también son, en dado caso, no son susceptibles de compensación ni de transacción, deben de ser proporcionales, también deben de ser recíprocos, esto es que aquel que los recibió en un momento dado, aquel padre que los dio, puede solicitar en su momento que él llegara a necesitarlos, también podría solicitar una pensión alimenticia para él. Y pues también este tipo de alimentos son inembargables e ingravables. Son las características básicas y medulares. Es decir, o sea, si le toca a un menor, no puedo decir que se le pase a mi sobrino, o sea, son completamente personales. Y en esta parte que a veces se cree, jueza, que pueden renunciar, ¿no? A veces llegan mamás y dices, no me des nada, ni nunca has estado al tanto de mi hijo, déjame en paz,
y mejor olvídate y ya no me des pensión alimenticia. ¿Eso puede hacer una mamá? No, los alimentos no son renunciables, en ningún momento son renunciables, porque aquí la protección va para el menor, independientemente de las condiciones de la madre o del padre que probablemente decida no quererlo ejercer. El derecho existe y el derecho se puede hacer valer en cualquier momento por el menor de edad o en su caso también por el mayor de edad, de acuerdo a ciertas circunstancias que la ley prevé para que se le pueda otorgar los alimentos por parte de su deudor alimentista. Sí, porque luego llegan diciendo es que llegué a un acuerdo respecto a, digo, obviamente entre ellos, entre Claro, autoridades es imposible, pero dicen, bueno, pues ya no tengo derecho a la pensión alimenticia porque mi mamá renunció, en dado caso que tendría yo derecho, ¿no? Ese derecho jamás prescribe y es algo muy importante que usted refirió. Gracias, jueza. Qué buena referencia, porque al final de cuentas se entiende que a veces habrá personas, mamás o papás, quien reclame los alimentos, que diga, bueno, es que no necesito de ti. Claro. Sí, está muy bien, nada más que eso no significa que no podamos darle un nivel de vida mejor a los hijos. Así es. ¿Sí? Al margen de lo que tú ya les puedes proveer, tienen derecho a que su otro progenitor, es una obligación de él, pues provea también una parte de sus alimentos y con eso mejorar su nivel de vida, que es perfectamente válido. Y una de las características que usted mencionó, licenciada, es que no son objeto de compensación ni de transacción, es decir, no se pueden negociar esos alimentos, que es lo que refería la licenciada Isabel, ¿no? Así es. Usted refirió algo sobre proporción. Así es. Y eso a veces no le queda claro incluso ni a los propios abogados cuando se llevan a cabo estos juicios. ¿A qué nos referimos con la proporcionalidad? Mire, así es, maestro. Efectivamente, yo creo que aquí es donde estamos en un estira y afloja entre abogados postulantes y la autoridad en algunas ocasiones. La proporcionalidad de los alimentos, esta debe de ser acorde no solamente con las necesidades del acreedor alimentista, sino también con las posibilidades del deudor alimentista. Esto es, no vamos a poder dar más allá de lo que también sea lo posible para el propio deudor alimentista. Y yo creo que este es un principio básico para decretar la pensión alimenticia desde el momento en que se fija como una pensión alimenticia provisional y posteriormente, después de las pruebas y del material probatorio que hayan desahogado las partes, al momento de dictar una sentencia definitiva. Muy bien. Amigos, si ustedes se dan cuenta, es un tema que siempre interesa y que tiene algunos vericuetos, algunas circunstancias que no resulta fácil abordar. Los esperamos, no le cambie, vamos a un corte y regresamos con su programa Hablando Derecho. El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y la tercera generación de la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 01 771 71 7900, extensiones 9616 y 9799. Regresamos a su programa Hablando Derecho y recuerden que estamos con el tema de pensión alimenticia. Este tema que a veces es bastante confundido, parece bastante simple, pero tenemos una experta que nos está dando todo lo que abarca este tema, cuáles son los principios del mismo y ojalá que de verdad si tiene alguien alguna duda, recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para poder de verdad responderles esta pregunta por parte de nuestra invitada. Nuestra invitada es la licenciada Erika Acuña Reyes, quien es jueza del tercero familiar aquí en la ciudad de Pachuca. Bueno, pues estábamos platicando, jueza, de lo que abarca, ¿no?, la pensión alimenticia, en qué consiste, y algo muy interesante que preguntaba mi compañero Saúl es respecto a esta proporcionalidad que debe de tener la pensión alimenticia y también lo difícil que debe ser como juzgador decir, bueno, las necesidades tan grandes que puede tener un menor o una menor de edad y al mismo tiempo la posibilidad del papá o de la mamá de dar estas cantidades para poder cubrir todas las necesidades. ¿Qué pasa ahí como juzgadores? Qué complicado debe de ser que una persona a lo mejor se dedique pues simplemente teniendo salarios mínimos y el hijo pues a lo mejor necesitando medicinas y algún tipo de cuestión que pueda estar llevando a cabo en su vida, ¿no?
Así es, maestra. Efectivamente, pues es muy difícil, es complicado, pero finalmente pues se tiene que hacer una justipreciación efectivamente de las posibilidades y de las necesidades y pues llegar a lo que sea más adecuado para ambas partes, ¿no? No podemos, como decimos, pues dar más allá de la posibilidad del deudor alimentista. Eso es efectivo y si bien es cierto que debemos de actuar siempre en aras de velar por el interés superior de los menores de edad, también lo es que no podemos ir más allá de lo que la posibilidad del deudor nos está determinando. Y también debe ser el otro lado, ¿no? Yo creo que a ustedes les tocará que hay personas que ocultan cuánto ganan, se salen de trabajar para que no se vea, ¿no? Que efectivamente les puedan retirar. También qué complicado Sí, así es. esa situación. Y esta situación de que no siempre los padres puedan hacer frente a la obligación de los alimentos genera el problema de determinar quiénes resultarían idóneos para tal sentido. Lo que refieres acerca de eludir la obligación a través de ciertas maniobras es algo que seguramente platicaremos más adelante con la licenciada, porque hay parámetros, hay pautas a las que el juzgador puede acudir para poder indagar estos elementos. Pero mientras, a mí sí me interesa un punto, bueno, ¿y qué pasa si si fallecen los progenitores, si hay una imposibilidad real, no sé, una incapacidad que impida elaborar a los progenitores? Entonces, ¿quién tiene esa obligación de dar los alimentos? ¿Cómo se va a mantener ese menor? Así es, bueno, pues la ley prevé precisamente para este tipo de supuestos en aquellos casos en que los padres no puedan enfrentar esta obligación alimentaria, en que a falta de ellos, ante su incapacidad o fallecimiento, ante su ausencia, pues entonces esta obligación va a recaer sobre los ascendientes directos en cualquiera de las líneas. Esto es, hablaríamos directamente primero de abuelos paternos o maternos, sin distinción de línea, posteriormente en los hermanos y en caso de que no existieran, pues entonces nos iríamos a los parientes colaterales dentro del cuarto grado del acreedor alimentista. Esto es bien importante y lo voy a comentar por lo siguiente. Existe la idea de que, bueno, si el progenitor no está, se esfumó, se perdió, y está la mamá a cargo de los menores, y endereza la acción contra los abuelos. Sin nada más que aquí la obligación recae en la madre. O sea, el hecho de que no esté el padre, pero sí los abuelos, no significa que ellos lo van a suplir porque está la madre. Solamente que faltarán los dos. Ante la falta de los dos, entonces se puede acudir a los abuelos. Y jueza, los mayores de edad, ¿no? Sabemos que una vez que se cumple la mayoría de edad, se piensa que ya no tengo derecho a una pensión alimenticia. ¿Qué pasa con los hijos mayores de 18 años? ¿Tienen derecho a una pensión alimenticia por parte de los padres? Maestra, sí tienen derecho, pero tienen que cubrir determinados supuestos. En específico, bueno, si hay hijos mayores de edad, pero que se encuentren capacitados, para generar ellos sus propios ingresos y proveerse a ellos mismos su propia subsistencia, entonces, bueno, en ese caso los padres tendrán que proveer alimentos. En otro de los casos o de los supuestos que contempla la ley es que efectivamente si los mayores de edad se encuentran estudiando una carrera profesional o técnica que sea contemplada como tal dentro de la Secretaría de Educación Pública y que ellos obtengan calificaciones aprobatorias al final del ciclo escolar, además de que el nivel que estén ellos cursando sea acorde con su edad, ellos tendrán derecho a recibir alimentos de sus padres. ¿Y deben tener alguna calificación aprobatoria siempre para que se les pueda dar? Es. En caso de reprobar, ya no. Ya escucharon en casa, te les tiene que ir bien en la escuela para que tengan derecho a esta pensión, porque realmente es una limitante, ¿no?, que se tiene dentro de la legislación. Así es, porque finalmente lo que pretendemos o lo que se pretende con esta protección a los mayores de edad es que realmente estén aplicándose al estudio. Sí, que lo ocupen, si no, ¿para qué nada más estarles pagando la universidad? Y a veces ni van. Así es, maestra. ¿No? Es importante considerar, nos llega a pasar en los juzgados, que es que reprobó los primeros exámenes parciales, reprobó 2, ya no tiene calificaciones aprobatorias, bien lo dijo la maestra. No, al final del ciclo, Así es. porque puede tener la oportunidad de recuperarse, de presentar un examen extraordinario. El punto es que escale ¿sí?, en los diferentes grados que los estudios profesionales implican. Sí, no por 2 exámenes por que 2 exámenes reprobaste, claro. Se entiende, pero necesitamos saber si logras pasar al siguiente nivel, cuatrimestre, semestre, etcétera, ¿no? Es bueno puntualizar. Y hay ocasiones en que estos alimentos pueden extenderse incluso hasta los gastos de titulación. Un médico no puede ejercer si no está titulado. Sí, por supuesto. Licenciada, hay algo que en este sentido ya usted empezó a mencionarnos. Estamos viendo quiénes tienen esos derechos a los alimentos, ¿no?
Y referíamos, algo ya nos refería con relación a la cónyuge. ¿Qué pasa en los procedimientos de divorcio, que ya en otros programas hemos tenido la oportunidad de platicar, que ya no son procedimientos de controversia y que hay pues propuestas que pueden o no ser asumidas por las partes? ¿Qué pasa en ese sentido con los alimentos? En el caso de divorcio, ¿cómo se fijan? Bueno, aquí podemos fijarla, si estamos hablando de que los alimentos para un cónyuge o va a ser futuro excónyuge, pues tiene derecho a recibirlos cuando éste se encuentre incapacitado precisamente para solventar sus propios alimentos y carezca de bienes inmuebles. Ahora sí, efectivamente, eso tiene derecho la cónyuge o el cónyuge que estén en estas circunstancias, pueden solicitar, obviamente que se les decrete una pensión alimenticia a su favor. Ok, ¿y esta incapacidad en qué versa, jueza? En el sentido de que muchas señoras, obviamente por cuestión de género, se han quedado al cuidado de los hijos en su casa, que los hijos estén obviamente bien alimentados, educados como se tenía anteriormente. Pero si no tiene una incapacidad como tal, pero toda la vida ha estado dentro de casa, ¿no? Al cuidado, a lo mejor no se tituló pues porque ni siquiera le importó esa situación más que estar a cargo de los hijos. ¿Ahí qué pasa con las mujeres que están en esta situación? Efectivamente es un tema muy importante el que estamos tocando, maestra. Efectivamente, en este caso las mujeres, si es que así lo fuera, que se han dedicado toda la vida al cuidado de los hijos, a la educación de estos, al hogar, a realizar las tareas o las labores diarias, domésticas, que son bastante pesadas. Sí, claro. Y que toda la vida se han dedicado a que en esa casa no falte nada, si bien es cierto que no tienen una incapacidad como tal, pero nosotros como juzgadores debemos juzgar con perspectiva de género y advertir que requiere una protección. ¿Por qué? Porque no es posible que después, tal vez el divorcio se da después de 20 años de matrimonio, de 30 años de matrimonio, en donde toda la vida esa mujer, ella se dedicó a cuidar su casa. Entonces, pues en este momento la vida ha cambiado, las circunstancias han cambiado, probablemente no tenga una carrera profesional o si la tiene, ya no esté acorde con las circunstancias actuales del mundo como se está viviendo, y ya no tenga los conocimientos ni la experiencia para poder, inclusive la edad, para poder ingresar a ostentar y poder ella tener un empleo remunerado que le permita satisfacer sus propias necesidades. En ese caso, también se debe de proteger a esas mujeres o en ese caso al cónyuge, sea cual sea, indistintamente, sin distinción obviamente ni si es hombre o si es mujer, pero finalmente juzgar de acuerdo a las circunstancias particulares del asunto. Entonces sí tienen derecho a que se les otorgue una pensión alimenticia a ese excónyuge. No, pues qué bien con esta perspectiva de género, ¿no? La Corte ha emitido criterios ya en el sentido de que cuando la autoridad judicial en un procedimiento de alimentos, un procedimiento familiar, advierta de estos de divorcio, que uno de los cónyuges se encuentra en una situación de necesidad, por muchas circunstancias como las que menciona la maestra, dice, se nos da mucho el decir la mujer, porque ha sido la realidad social imperante en México. Claro, porque el que se va a proveer es el hombre y se queda en casa la mujer a los hijos. Durante muchos años fue así y todavía hay muchos sectores de la población que sigue siendo así. Por eso es que la inclinación es decir la mujer, pero puede ser ambos géneros. Si se advierte esa necesidad ante la imposibilidad de tener un sustento inmediato, satisfactorio, habrá que decretar los alimentos. Está muy interesante la plática, amigos. Si ustedes se dan cuenta, son temas que nos llegan, siempre vamos a tener a alguien que conocemos que está padeciendo una situación de estas. No le cambie, regresamos con su programa Hablando Derecho. El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y la tercera generación de la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 01-771-71-79000, extensiones 9616 y 9799.
Regresamos a su programa Hablando Derecho con el tema pensión alimenticia. Está con nosotros la jueza tercero de lo familiar, la licenciada Erika Acuña Reyes, lo cual hemos hablado ya de muchos temas que abarca esta pensión alimenticia y obviamente pues la última pregunta creo que fue muy interesante respecto a esta perspectiva de género, de qué hacer en caso de que vaya a haber pues una separación y la persona quisiera tener pensión alimenticia y todo el tiempo se ha dedicado a los hijos. Entonces, muy interesante también lo que ha platicado, jueza. Jueza, ¿en qué momento se extingue esta obligación de pensión alimenticia al excónyuge? ¿No? Digo, ¿es permanente o en qué momento ya dice, bueno, ya fuiste mi excónyuge, pero creo que ya seguimos cada quien por su lado. al ser, exactamente, por su lado? Ok, bueno, existen determinados supuestos y efectivamente pues es en razón de que han cambiado las circunstancias que en su momento se tomaron en consideración para decretar esa pensión, como lo es, por ejemplo, el hecho de que le sobrevenga un hijo con una persona distinta a su deudor alimentista, o en su caso que tenga una relación de matrimonio, de concubinato o una relación de pareja con una persona diversa, obviamente. También puede ser porque aquel que estaba incapaz recobre la capacidad y bueno, él puede hacerse cargo de sus propios alimentos, o en su caso también en aquellos momentos o en aquellos casos en los que ya la persona, pues después tal vez del divorcio, genera oportunidades, va creciendo y obtiene un empleo en donde va a obtener una remuneración por su trabajo y esta le es suficiente y bastante pues para cubrir por sí mismo sus propios alimentos. En esos casos, bueno, pues ya no requiere de esa pensión alimenticia que en su momento fue decretada a su favor. ¿Y se tiene que hacer mediante un juicio esta extinción? Okay. Sí, o sea, así no es así como en automático. No. Y sobre todo, por ejemplo, a mí me entra la duda, ¿no? Dices, bueno, vivo con alguien, no es mi concubino ni mi marido, pero pues yo no quiero que me quiten mi pensión, ¿no? Ahí ¿cómo lo manejan? Es que ya la ley ya refiere que una relación de pareja, o sea, Así ya es. no nos está Amplio, okay. refiriendo, antes Perfecto. sí nos refería solamente, ¿no? Que pues entonces no me Concubinato, caso. matrimonio. Sí, exacto. Pero- así Quien más pida fácil. la cancelación de la pensión no tendrá que acreditar el vínculo jurídico que una a su excónyuge con la nueva pareja, en el sentido de ser un matrimonio o un concubinato, sino solamente el hecho concreto de que tiene vida en pareja con otra persona. Okay. Así es. Ya Si lo nos damos ampliaron. cuenta, Yo creo estos- que tenían problemas de eso. Estos supuestos implican que ya la acreedora alimentaria, la excónyuge, ahora es deudora de sus propios hijos. O sea, a ella le corresponde sacar adelante a sus hijos que ya no tuvo con el excónyuge. O a su vez es acreedora, pero ahora de una nueva persona que es el actual cónyuge o concubino, ¿no? Entonces ya el obligado a dar los alimentos originalmente queda, vamos a decir de esta manera, fuera de la jugada, ¿no? Claro. Ahora, claro. si entendemos, vamos a decir de esta manera, es una situación especial cuando hablamos de excónyuges, ¿sí? Las condiciones para que se den los alimentos, tanto para que se den los alimentos como para que cese la obligación, es una situación especial. Pero si regresamos al punto toral, que eran los alimentos en general, hijos, padres, adoptados, incapaces, etcétera, también encontramos otras causas por las que puede cesar la obligación alimentaria. ¿En qué Así es. consisten estas, licenciada? Efectivamente, maestro, existen otras causas. La de los excónyuges es una hipótesis, pero tenemos un bagaje de causas. Y bueno, la primera de ellas es la general, por llamarlo así, pues es cuando el acreedor alimentista deja de necesitarlos. Esto es, podemos hablar de un hijo que era mayor de edad, que ya terminó su carrera, ya tiene su cédula y ya tiene su trabajo. Bueno, pues entonces él ya no necesita, ya salió de esa protección que le brinda la ley. Estaríamos en esa hipótesis. Pues tal vez no necesariamente sea por estudiar, a lo mejor los mayores de edad que deciden hacer su vida en matrimonio, y bueno, pues también ya ahí terminaría la obligación alimentaria, ¿no? Esa sería una de las hipótesis, y pues tenemos otras más, como lo son pues con la muerte, la propia muerte del acreedor alimentista, pues al hablar de que es una obligación personal, pues cesa en ese momento y obviamente se termina con esa obligación. Tenemos algunas otras que ya son supuestos más específicos. Digamos, la ley contempla que aquel acreedor alimentista que haya causado un daño, una injuria, algún daño grave a juicio del juez en contra de su acreedor, pues porque está atentando contra quien le está proveyendo de los alimentos, entonces sería una causa también para la cesación de esta pensión. Hablábamos también hace ratito de lo que eran los mayores de edad a quienes se les brinda la pensión alimenticia y que en vez de estudiar tal vez deciden inaplicarse al estudio y por otra parte también realizar alguna conducta viciosa, entonces en ese caso cesa por ese lapso, ese momento la obligación
de darles o de otorgarles pensión alimenticia por parte de los deudores alimentistas. Por otro lado, también habíamos platicado de que también se cumple con la pensión alimenticia cuando se integra, si es posible, se integra al acreedor a la familia. Entonces, tal vez en alguno de esos supuestos puede suceder que aquel acreedor se va de la casa sin justificación, sin consentimiento, sin aviso. Entonces, también la ley considera que bueno, esta es una causal para que cese la pensión alimenticia. Como les he dicho y como lo sabemos en general, la verdad es que cada asunto es diferente y cada hipótesis tendría que analizarse pues para verificar esa procedencia. Y jueza, creo que es algo muy importante saber cómo se fija esta pensión, ¿no? Obviamente con ese principio de proporcionalidad, pero ¿cómo hacen para fijarlos? Porque en algunos casos dicen, bueno, es que a mí me fijaron tanto por ciento. ¿Cómo hacen este estudio? Ok. Primero, para fijar la pensión alimenticia, pues la parte acreedora, quien va a iniciar con un procedimiento judicial o que va a instar una demanda, siempre nos va a consignar, si es que lo sabe, nos va a consignar el dato de los ingresos que obtiene la parte deudora alimentista, el lugar en donde se encuentra trabajando, a fin de que nosotros como autoridad jurisdiccional podamos decretar, en su caso, un porcentaje para que se le descuente de su salario o de en donde él se encuentra trabajando, institución, dependencia, escuela, en donde él se encuentra elaborando o ella se encuentra elaborando, y en su caso podremos hacerlo a través de esta situación, pero no necesariamente es siempre así. También nos pueden consignar, obviamente, los datos, esto es, datos en relación a bienes raíces que puedan tener, bienes raíces, propiedades, cualquier tipo de propiedad que tengan, o en su caso negociaciones mercantiles o industriales que sean propiedad de la parte deudora alimentista, y hacernos saber, obviamente, no solamente la capacidad económica, sino el nivel de vida que han tenido. Ante la falta de cualquier tipo, a lo mejor no tienen un lugar en específico en donde se le pueda descontar una pensión alimenticia, sin embargo se puede consignar el dato del nivel de vida y de la capacidad económica que tenía el deudor alimentista durante los últimos o los 2 años más recientes. Y aún no tenga trabajo y diga que a lo mejor no lo tiene, sí pueden ustedes analizar el nivel de vida, ¿no? O sea, pueden aportar esas pruebas para decir, bueno, dice que no gana, pero vive acá, allá, ¿no? Yo creo que también esos elementos de prueba son fundamentales para ver esa proporcionalidad también, ¿no? Hay algo en lo que constantemente insistimos en la academia, es evitar ciertos vicios que durante muchos años se van repitiendo en la práctica. Uno de ellos, yo en lo personal así lo considero, es esta idea de decir, nunca nos ha dado alimentos. Es que desde que nacieron siempre ha sido uno desobligado o nunca ha cumplido. Y la verdad es que no ocurre de esa manera. O sea, ocurren sucesos particulares, salvo casos excepcionales, sucesos particulares que te indican que hubo un nivel de vida, que hubo una convivencia, un estar atendiendo las necesidades bien o mal, y que de repente llegó un momento en que se dejó de cumplir. Porque se separaron, porque perdió el trabajo y ya no buscó trabajo, por lo que gusten y manden. Entonces, esta idea de consignar el nivel de vida de los últimos 2 años es lo que al juez le permite entender cómo se ha desarrollado la familia en su situación económica, ¿sí? Si fueron escuelas privadas o públicas, si tienen una casa propia, si están pagando renta, qué actividades desarrollaron como familia juntos, si adquirieron bienes, si después se deshicieron de esos bienes, etcétera, para poder darnos una idea de cuánto es lo que realmente manejaban en promedio por un determinado tiempo la familia económicamente, ¿no? Si no nos dan mayores datos resulta muy, muy difícil, ¿no? Y que bueno, no es una obligación, incluso en ese sentido, licenciada, ya hay algunos criterios que imponen al juez la obligación de indagar de oficio, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que nos ha dicho la Corte? Sí, específicamente pues nos refiere que también ya con nosotros como autoridad tenemos la obligación de buscar, de alguna manera tal vez lo que hacemos muchas veces es girar los oficios a la Secretaría, al SAT, para que nos informen los ingresos o las declaraciones que ellos han emitido durante estos últimos 2 años, precisamente para ver si cuáles son las percepciones que ellos han declarado y para saber cuáles son los ingresos que han obtenido. Esa es una de las maneras, pero bueno, se pueden girar oficios a diferentes dependencias, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que nos den información en relación a si ha estado dado de alta como trabajador en algún lado, con qué salarios en específico. O sea, existen diferentes medios para podernos acercar o juntar los elementos, porque como bien lo refiere el maestro, para nosotros es bien complicado sin saber, sin tener mayores conocimientos o elementos, determinar una pensión alimenticia así de tajo como tal.
Sí. Pues amigos, vamos ya a la parte final del programa, pero todavía hay muchas cosas que comentar. Por favor, no le cambie, regresamos a su programa Hablando Derecho. El Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo informa que se encuentra abierta la convocatoria para la primera generación de la maestría en Derecho Laboral y la tercera generación de la maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 01 771 71 79000, extensiones 9616 y 9799. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho, pues ya vieron las maestrías tan interesantes que va a llevar a cabo el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas dentro de nuestro Poder Judicial respecto a la materia laboral y mecanismos alternativos de solución de conflictos. No se las pierdan, inician en agosto y van a ver qué calidad de ponentes están viniendo a ellas. Y bueno, estamos con el tema de pensión alimenticia con la jueza tercero de lo familiar, quien es la maestra Erika Acuña Reyes, y pues realmente ha abordado muchísimos temas respecto al mismo. Y recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Bueno, jueza, pues ya estuvo platicando qué pasa con los mayores de edad, las pensiones, toda esta situación. ¿Hasta qué porcentaje se le puede poner a una persona para poder cubrir esta pensión alimenticia a un menor o ya sea a un mayor de edad que esté estudiando? Bueno, la ley nos maneja diferentes parámetros en razón de quiénes son los acreedores alimentistas. Esto es, si por ejemplo en su caso son la esposa, el esposo o los hijos, pues la ley nos contempla que puede ser de fijar una pensión de hasta un 50% del salario que percibe, en su caso el deudor alimentista, y bueno, no necesariamente tenemos que irnos específicamente, como siempre, al máximo o al mínimo, sino tendrá que ser obviamente, como lo hemos platicado, atendiendo al principio de proporcionalidad, al número de familiares, de acreedores que se tienen, de hijos, en su caso de la cónyuge o del cónyuge. Y este sería un parámetro en general, siempre y cuando tenga de dónde hacérsele ese descuento. Pero también puede suceder que no tengamos elementos o datos suficientes para saber si esta persona cuenta con un trabajo en específico remunerado como tal, entonces debemos de ceñirnos. La ley nos dice hasta este momento que se tendrá que hacer al importe mensual de la unidad de medida y actualización, sin embargo el criterio pues ha ido ya cambiando, lo vamos a platicar un poquito más adelante en razón de esta situación, pero sería hasta el 50%. Por otra parte, tenemos también que cuando los acreedores alimentistas son los ascendientes, estaríamos hablando a lo mejor de los padres del deudor, o en su caso de uno de ellos, pues podría ser de hasta el 35%, y si hablamos de hermanos o de nietos, podría ser de hasta el 20%. Igual, como lo platicamos, tenemos que ser muy específicos que no es el parámetro hasta o puede ser medio, intermedio, depende de las condiciones del supuesto que estemos tratando y obviamente atendiendo a las necesidades del acreedor, pero sobre todo a las posibilidades también del deudor y a las obligaciones que éste ya tenga también contraídas. O sea, no es algo limitante que te manejen el porcentaje, o sea, te puedes ir mucho más allá también, derivado de las necesidades. Bueno, tendríamos que advertir las circunstancias específicas de cada caso en particular. Como les digo, la verdad es que como en toda rama del derecho, en el derecho familiar, tenemos que hacer una ponderación muy específica para saber qué porcentaje es. Esto es pues a lo mejor una gama que la ley nos especifica para un margen, ¿no? Para poder tomar en consideración, pero a final de cuentas las circunstancias que tenemos dentro de cada asunto, bueno, son diferentes y atendiendo a estas es como se va a determinar la misma. Perfecto. Gracias. Pasa que a veces cuando se tienen que fijar estos porcentajes del salario que es gravable, cuando está en nómina, vamos a decirlo de esta manera, solamente contamos con el escrito inicial de demanda. Así es. ¿Sí? No tenemos mayores datos y eso sí resulta a veces difícil. Pero algo que resulta importante, y por lo que decías sobre exceder los márgenes, estos son orientadores para esa pensión provisional. Pero después de todo lo que se actúa en juicio, en sentencia definitiva,
sí podemos ir más allá, incluso de ese 50%, dependiendo de, insisto, lo que se haya acreditado dentro del juicio. Y un elemento que sí resulta importante, porque siguen muchas personas o incluso abogados considerando que nos tenemos que manejar con la ley a rajatabla, y en materia familiar no puede ser así de ninguna manera, es lo que usted decía, licenciada, acerca de la forma de tomar en consideración cuando no tiene un salario gravable. Dices, bueno, un salario mínimo, decía usted, una unidad de medida de actualización. ¿Qué es esta y en qué consiste y por qué no hablamos de la unidad de medida de actualización, pese a que lo prevé la ley? Muy bien, este es un dato importante, es un dato importante precisamente y específicamente nuestra legislación sí nos refiere que se regirá conforme al importe mensual de una unidad de medida y actualización, será lo mínimo. Sin embargo, atendiendo a que las circunstancias de la creación o de que ha venido a regir esta unidad de medida, este fue un parámetro, un índice, una unidad de cuenta que fue creada en realidad para una medición de parámetros diversos a la pensión alimenticia. Correcto. Esto es, fueron creadas, la unidad de medida y actualización fue creada como tal, en realidad para el pago de ciertas cuantías determinadas relativas a leyes federales, leyes de entidades federativas o en su caso de la Ciudad de México, pero que no tiene nada que ver con la naturaleza de lo que es la pensión alimenticia como tal. Como es sabido, bueno, nuestra propia Constitución establece en su artículo 123, en el apartado A, en la fracción sexta, que nosotros tenemos o contamos con lo que es un salario mínimo. Y el salario mínimo también es un índice, un parámetro de medición, por llamarlo de esta forma, en donde se tiene que tomar en consideración que este es el ingreso para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden cultural, social, material, y que dentro de este salario mínimo está también para cubrir la educación obligatoria para sus hijos. Cuanto más, entonces los alimentos están considerados dentro de este parámetro que es el salario mínimo y no dentro de lo que es la unidad de medida y actualización, que es una unidad diferente, sí es una unidad de medida, pero de naturaleza diferente. Por lo tanto, pues debe de adecuarse, el criterio es, si bien es cierto que la ley lo refiere, ya el criterio actualmente pues es que nos abordemos en relación a que cuando se tenga que fijar para este tipo de asuntos en donde se deba de fijar una pensión alimenticia sin conocer mayores datos de con qué cuenta el deudor alimentista, será en base al salario mínimo y no a la unidad de medida y actualización. Inclusive ya salió una tesis aislada que nos ha normado criterio, que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en donde nos refiere ya o nos invoca cuál es la diferencia entre uno y otro, y que bueno, independientemente de que ya lo diga, ya nos rige nos norma criterio para que nosotros lo impongamos dentro de nuestros asuntos familiares. Es orientadora, ¿no? Sí, nada más orienta. Pero finalmente es muy acertado. La UMA, la Unidad de Medida de Actualización, tuvo por objeto desindexar los salarios mínimos, es decir, para que no hubiera pretexto de que no aumentaba el salario mínimo, porque entonces ibas a aumentar multas en leyes u otros aspectos monetarios que estaban regidos por el salario mínimo. Cuando sale la UMA, entonces ya todos esos aumentos, esos criterios se rigen por la UMA, pero el salario mínimo no. Es decir, cuando nace la UMA era paridad, una UMA, un salario mínimo, pero al día de hoy es mucho menor la UMA y eso es perjudicial para los acreedores alimentarios. Y por el interés superior del menor se tiene que adaptar nuevamente. Y bueno, yo me quedo con la duda, una vez que ustedes ya decretaron la pensión alimenticia provisional, ¿cuándo ya va a extinguir esta provisional para ya tener la definitiva? ¿Cómo hacen ese cambio? Ok, lo que sucede más que hacer un cambio, como bien lo refiere el maestro Saúl, efectivamente nosotros cuando recibimos una demanda y no contamos con mayores elementos, pues de comprobarse, como ya lo habíamos platicado, el parentesco o alguna de los, el matrimonio, el concubinato, cualquiera que nos permita señalar que existe una obligación alimentaria entre deudor y acreedor alimentista, obviamente nosotros designamos o señalamos desde el primer acuerdo una medida provisional de pensión alimenticia con los elementos que tengamos. Ahora bien, durante el procedimiento se van desahogando diferentes pruebas, informes del Consejo de Familia, cualquier tipo de medio de convicción que pueda cambiar, obviamente, el sentido de esta medida provisional. Esta medida puede cambiarse durante el procedimiento, si es que así lo quieren las partes, en algún momento nos pueden promover el incidente de modificación de medida provisional
y con el bagaje de pruebas que tengamos, pues esta puede irse y puede cambiar, puede modificarse durante el procedimiento, pero no necesariamente tiene que ser así. También puede ser al momento del dictado de la sentencia definitiva, que esta será, ya tenemos ahora sí todos los elementos, todo lo que se desahogó, todos los informes que nosotros tenemos del Consejo de Familia, y esta pensión puede modificarse, puede ser más alta o puede ser menor, de acuerdo a las necesidades del acreedor alimentista, así como obviamente también a las posibilidades del deudor y a lo que tengamos de pruebas para resolver. Claro, entonces ya sería en la sentencia cuando hablan ya de la definitiva. Podría ser así, o como lo comentábamos, a través de un incidente durante el procedimiento, que también pudiera darse siempre y cuando pues dentro de ese incidente se ofrecen las pruebas o los medios de prueba para pues cambiar, ¿no? esa medida provisional o modificarla en su caso. Perfecto. Y bueno, licenciada, tenemos ya una pensión provisional. Incluso ya tenemos una sentencia que nos decretó una pensión definitiva y no la cumple. No tiene un salario gravable. ¿Cómo le hacemos para que cumpla con la pensión, que es lo que más le duele a la gente? Así es. Yo creo que este es un tema un poquito álgido y es de lo que más nos encontramos en los juzgados, porque muchas veces pues nosotros determinamos que se decrete desde el auto inicial una pensión alimenticia provisional en donde se ordena que deposite, no sé, el importe mensual del salario mínimo, es un ejemplo, y no lo hace. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, la ley nos permite que nosotros como juzgadores familiares lo que hagamos es ejecutar y trabar embargo sobre bienes propiedad del deudor alimentista y que su monto sea no menor a 5 años de esta pensión. ¿Para qué? Para que en caso de no cumplirla, pues entonces se proceda al trance y remate de los bienes y con su producto se puedan pagar estas pensiones. Esto es lo que nos contempla, dado que las medidas de apremio como tal, pues no nos permiten que se tenga el acceso, precisamente si lo que buscamos es que se cumpla con estos alimentos, pues en realidad las medidas de apremio como tal pues no generan una multa o un arresto, pues no nos va a permitir que con eso nosotros tengamos los alimentos o la persona a la que se le haya decretado, con eso ya pueda tener alimentos para darles a sus hijos. Pues muchísimas Se nos fue gracias. El tiempo Muchísimas voló. Gracias, licenciada. Muchas gracias, jueza, de verdad, por Gracias el a tiempo. ustedes. Muchas gracias a todos en casa y recuerden que este programa es para ustedes, para que resuelvan todas sus dudas y como siempre, pues un gusto, Saúl. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente lunes. Hasta Gracias. luego.